Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos cómo administrarse en tiempos difíciles. El versículo de memoria lo encontramos en Salmo 50:14. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Nuestro mundo está bastante complicado. Hay guerras, derramamiento de sangre, crímenes, inmoralidad, desastres naturales, pandemias, crisis económica, corrupción política. Todos tienen necesidad y es de pensar primero el yo y el yo. En consecuencia se piensa mucho en buscar seguridad. Los afanes de la vida requieren gran parte de nuestra atención diaria. Hay deudas que pagar, hijos que criar, una casa que mantener. Todo esto requiere tiempo y dinero. Por supuesto, necesitamos ropa, comida y techo. En el Sermón del Monte, Jesús abordó estas necesidades básicas y luego declaró: porque los paganos buscan todas estas cosas que su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33. En medio de tiempos difíciles, cuando necesitamos apoyarnos en el Señor más que nunca, debemos poner a Dios en el primer lugar. Leamos Segunda de Crónicas capítulo 20, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hacia el final del reinado de Josafat, Judá fue invadido. Josafat era un rey valiente, pero creía en su Dios. Durante años había estado reforzando sus ejércitos y las ciudades fortificadas. Estaba bien preparado para enfrentarse a casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis, no puso su confianza en su fuerza, sino en el poder de Dios. Eso debemos hacer nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Busca al Señor primero y proclama ayuno en todo Judá. Todo el pueblo se reunió en el atrio del templo. Todos los hombres de Judá estaban delante del Señor con sus esposas y sus hijos. Oraron para que Dios confundiera a sus enemigos, a fin de que su nombre pudiera ser glorificado. Entonces el rey oró: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Clamó Josafat a Dios. Después de que se encomendaron a Dios de esta manera, el Espíritu del Señor vino sobre un hombre de Dios que dijo: no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la guerra no es de ustedes sino de Dios. No tendrán que pelear en esta ocasión. Entonces, temprano a la mañana siguiente, el rey reunió al pueblo, con el coro levítico al frente para cantar alabanzas a Dios. Luego exhortó al pueblo: crean al Señor su Dios y estarán seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. A continuación, el coro comenzó a cantar y sus enemigos se destruyeron unos a otros, y ninguno había escapado. Los hombres de Judá tardaron 3 días para recoger solamente el botín de batalla, y al cuarto día regresaron a Jerusalén cantando al andar. Eso sí que es una gran victoria. Las mejores batallas se ganan cuando Dios está de nuestro lado. Por supuesto, el Dios que los libró es el mismo Dios a quien amamos y adoramos nosotros. Y su poder es tan grande hoy como en aquel entonces. El desafío para nosotros es confiar en Él y en su dirección. Para ello debes confiar y serle fiel. Confía en Dios, no en tus recursos. El rey David debería haber sabido, por la experiencia de su mejor amigo Jonatán, que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos. Estar con Dios marca la diferencia. Dios puede darte la victoria. En 1 Samuel capítulo 14, versículos 6 y 14, se encuentra que dice: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasamos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
Y fue esta gran matanza que hicieron con Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. La Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán, y su escudero derrotaron a toda una guarnición de filisteos con la ayuda de Dios. Pero a pesar de esta experiencia y muchas otras, en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron tiempos difíciles para el rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza. Los seres humanos fallan. Leamos Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Por qué decidió David contabilizar a Israel, contar a sus soldados? Porque su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contar a los soldados. Él tanto a David confiar en su propia fuerza. Satanás conoce tus debilidades. Cuando veas que vas a caer, coloca a Dios en primer lugar. No confíes en tu fuerza, en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel, porque había visto a Dios obrar en favor de Israel. Pero David exigió que el censo siguiera adelante. Esto trajo una gran calamidad a la nación. Como revela el texto, nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate. Y prepárate bien. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato, es muy tentador confiar en el poder o en nuestras cuentas bancarias. A veces confiamos en el dinero almacenado, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para Él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con lo que recibimos. Es hora de simplificar. ¿Qué debemos hacer los cristianos en tiempos difíciles? ¿Por qué sabemos que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están cerca? Queremos usar nuestros bienes para contar a otros las buenas nuevas del Evangelio, pero también hay que hacerlo por testimonio. Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ellos están esperando por el mensaje de salvación. Entendemos que algún día, muy pronto, toda esta tierra se consumirá. Leamos 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 7. Dice la palabra de Dios: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entendemos por la palabra de Dios que el Señor no está enviando camiones de mudanza para llevar nuestras pertenencias al cielo. Todo se quemará en el fuego final, cuando todos los rastros de pecado y maldad, excepto las cicatrices en las manos de Cristo, serán destruidos para siempre. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestras posesiones? Ahora es cuando nuestros hermanos deberían estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. La gente solo se preocupa por almacenar para su futuro. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. Si no, más bien reduzcamos nuestras cosas a la menor cantidad posible. El tiempo siempre es corto, porque nuestra vida siempre es corta, que son 60 o 80 años, o tal vez algunos vivirán 100. Debemos mejor pensar en la eternidad. Tu vida puede terminar antes de que termines de leer la lección de este trimestre, y lo siguiente que verás será la segunda venida de Jesús. Si después luego tenemos que esforzarnos para costear nuestras necesidades y las de nuestra familia, y si hemos sido bendecidos con riquezas, no hay nada de malo en disfrutarlas ahora, con tal de que no nos volvamos codiciosos y de que seamos generosos con los necesitados. Sin embargo, siempre debemos recordar que todo lo que acumulamos aquí es transitorio, es fugaz,
Y si no tenemos cuidado, tiene el potencial de corrompernos nuestros corazones y dañar nuestra espiritualidad. Las riquezas nos pueden apartar de Dios. Si supieras que Jesús vendrá dentro de 10 años, ¿cómo cambiarías tu vida? ¿O en 5 años? ¿O en 3? Piensa a ver qué cosas tendrías que dejar. Es tu decisión. Las prioridades, las parábolas de las enseñanzas de Jesús, las historias de los personajes bíblicos y el consejo de Elena de White indican claramente que no hay un compromiso a medias con Cristo. O estamos o no estamos del lado del Señor. O entregamos todo o no entregamos nada. Cuando un escriba le preguntó qué mandamiento era el mayor, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y también con toda tu fuerza. Cuando entregamos todo a Cristo, no queda nada para otro Señor. Así es como debe ser. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjate que Jesús no dijo que era difícil servir a Dios y al dinero, o que debías tener cuidado en la forma de servir a ambos. Dijo que era imposible, y punto. La invitación en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 es no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Con razón Pablo escribió: pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo, porque las cosas del mundo están aquí ante nosotros todos los días. El atractivo de todo lo que hay en el mundo es fuerte. La atracción por la gratificación inmediata, las cosas que perecen, siempre están allí, susurrándonos al oído o quitándonos el sueño. Hasta el cristiano más fiel ha sentido en algún momento el amor por las cosas del mundo. Las cosas que están en este mundo no podemos evitar verlas, aún sabiendo que un día todo terminará, que todo no durará para siempre. Todavía sentimos la atracción. Sin embargo, lo bueno es que no nos hace falta. Dejemos que eso nos aleje del Señor. Debemos confiar en la providencia divina. Ya en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14 nos ha dicho que todas las cosas serán deshechas. Todo lo que debemos hoy, un día ya no estará. No pongas tu amor en las cosas de esta tierra. Tus recursos también son pasajeros. ¿Qué pasará cuando nadie pueda comprar ni vender? La Biblia pinta un cuadro doloroso del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Daniel habla de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Si tomamos en cuenta algunos de los tiempos difíciles del pasado, debe ser bastante malo a lo que se refiere aquí. El libro de Apocalipsis también apunta a tiempos difíciles antes del regreso de Cristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 y 17, dice la palabra de Dios: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciera matar a todos los que no la adorasen, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Qué pasará con lo financiero en el tiempo del fin? No se podrá comprar ni vender. Cuando la gente vive de comprar y vender, el trabajo es ahora nuestra fuente de ingresos. Nuestro mayor tiempo está dedicado al trabajo, al afán de la vida. No podrás comprar o vender prácticamente significa no poder funcionar en una sociedad capitalista. La presión sobre los que permanezcan fieles será entonces enorme. Esto solo es para los cristianos fieles. La tendrán que pasar bien duro. Además, cuando más dinero tengas, más participación tendrás en este mundo, al menos en términos de posesiones materiales. Nos debemos preparar ahora, asegurándonos por la gracia de Dios de no ser esclavos de nuestro dinero, invirtiendo más en Dios, dejar las cosas del mundo. Si no estamos atados a ellos ahora, no lo estaremos cuando nos sirva sernos fiel, podamos deshacernos de todos aquellos bienes materiales.
Deja lo que daña tu espiritualidad ahora, para que no tengas que luchar después. Dios explicó a través de Moisés que una de las razones por la que estableció el sistema del diezmo era para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dios quiere que esperes y sientas cuán grande es tu bondad que has guardado para los que temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Por lo tanto, entendemos que Dios estableció el sistema del diezmo para protegernos del egoísmo y animarnos a confiar en Él, que Él proveerá todo lo que necesitamos. Si bien ser fiel en el diezmo ciertamente no es una garantía de la que persona se mantendrá fiel al final del tiempo, quienes no son fieles luchando más para desprenderse de las posesiones materiales ahora, no se podrán desprender de ellas después. La invitación es a ser generosos. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.